Ha llegado el momento de saber si nuestro protagonista es bueno o malvado. ¡Let's go! ¿Qué sabemos hasta el momento de Player? Pues no mucho, la verdad, ya que la única información que contamos de Player es que él era un ex empleado de la fábrica, las cuales su trabajo se vio interrumpido por un misterioso incidente que lleva a la fábrica a cerrar sus puertas, para que luego, 10 años después, él decida regresar para averiguar qué fue lo que pasó con todo el staff desaparecido. Y eso es todo lo que sabemos de Player hasta el momento, tomando únicamente de referencia el Chapter 1 y el Chapter 2. Para hablar de la inocencia de Player, tenemos que mostrar el ejemplo más evidente, que es Huggy Wuggy. Nosotros nos encontramos con el amigo dientón muy al inicio del juego. Siempre estuvo fingiendo estar inmóvil cuando podía perfectamente atacarnos. Huggy Wuggy, al igual que la mayoría de juguetes vivos, fueron humanos que sufrieron muchísimo a causa de la experimentación científica. Sus vidas y sus sueños quedaron destrozados hasta el punto de llenarse de ira y resentimiento, recordando a aquellas personas que los dañaron. ¿Ustedes realmente creen que si Player fuese un malvado cómplice o científico, Huggy hubiese dudado en atacar? Pues este no es el caso. Tuvo muchísimas oportunidades para atraparnos desprevenidos en lugares donde no había salida, pero no lo hizo. Simplemente se quedó observando, hasta que luego Huggy aparece impidiendo nuestro camino de regreso, camino por el cual es el mismo por el que habíamos tomado previamente, donde estaba Huggy quieto. Es posible que Player en su inocencia ya no sabe por dónde más buscar y opta por regresar a ver si la puerta que nunca llegamos a abrir haya algo, pero Huggy interviene no para comerse a Player, sino para guiarlo a través de los ductos y así pueda de alguna manera ayudarlo a él también. Por supuesto que si te dejas atrapar, Huggy te va a comer, pero eso es más un elemento para dar miedo en el juego. Pero si se tratase de la historia misma, es muy probable que Huggy nunca tuvo la intención de destruir a Player, porque él nunca fue culpable de nada, a pesar de haberlo tirado al vacío. En el caso de Mommy Longlegs, la situación es muy diferente. A ella no le importa quién tú seas, ella te va a destruir, ella te va a hacer pagar sin que tú tengas la culpa, ya que en uno de sus diálogos dijo: tú trabajaste aquí, así que el único que merece palmarla solo eres tú. Según Mommy, debe ser destruido solamente por haber trabajado en Playtime, pero eso no te hace culpable, ya que tenemos ejemplos como el de Rowan Stoll y muchos otros que laboraban en Playtime sin tener alguna conexión con las cosas realmente malas. Por lo tanto, Mommy Longlegs se encuentra en una posición en la que no puede distinguir quién es bueno o malo, haciendo pagar a todo el mundo, incluso sin siquiera pertenecer a Playtime, ya que incluso se sentía traicionada por los niños que la habían abandonado en algún momento. La muñeca Poppy tampoco se mostró a la defensiva con nosotros, al contrario, reconoce que somos muy perfectos y capaces para detener el caos que se siembra en Playtime para hacer las cosas bien. O eso dice ella, y cuando menos te lo esperas te pega por la espalda. Otra razón para creer en la inocencia de Player es la jerarquía de Playtime Co. Si tienes un alto rango en la compañía, significa que muy posiblemente sepas sobre la experimentación científica y lo que está pasando con los niños huérfanos. Pero en el caso de Player es todo lo contrario, ya que es de baja categoría. Esto se debe a los VHS tutorial que vemos. Es cierto que está hecho para que nosotros entendamos a cómo usar el Grab Pack, pero a la misma vez, ese tutorial lo está viendo Player. Si tenemos en cuenta este detalle, es posible que nuestro protagonista sea un empleado de muy bajo rango en la fábrica, que ni siquiera sabe el uso del Grab Pack, reforzando su inocencia de tener algo que ver con todo esto. Ahora pasemos a decir que podría hacernos dudar de su inocencia y que realmente sea alguien malvado. Podemos argumentar del misterioso nombre que se encuentra oculto, ya que como sabemos, todas estas personas de al lado son los máximos representantes de Playtime y por lo tanto son los mayores involucrados en las atrocidades de la compañía. Eso también incluye a este personaje que no sabemos su nombre, al igual que Player, y quizás esto se deba a que sean la misma persona. Con todo esto, llegamos a la conclusión de que hasta el Chapter 2, Player no debería ser nadie malvado, por los argumentos mencionados anteriormente, porque incluso el nombre del tobogán que se mantuvo oculto, que si bien podría pertenecer a Player, también podría pertenecerle a otra persona totalmente distinta. Tampoco tendría sentido que alguien malvado investigue la fábrica cuando sabe muy bien lo que hay adentro y los peligros que supone, las cuales Player no tenía ni idea hasta que ya era demasiado tarde. Y ese sería el video sobre si Player es bueno o malvado. Muchísimas gracias Rushy Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Soy culpable. Soy culpable de darte mi corazón.